iglesia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Maravilloso es estar seguro que el que sufre con Cristo puede esperar un pasaporte a la gloria, una herencia inefable. Es un honor entonces sufrir por Él, el mensaje de la gracia y de la gloria. No ofrece facilismo ni da lugar a la justicia propia, fundamento de la carne. No hay comunión posible con el error. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios. La lucha del cristiano es contra huestes, bandas organizadas, fuerzas del mal, hordas localizadas en lugares celestes, donde santos por fe con Cristo están. Las fuerzas combinadas del enemigo, cuando Dios interviene ya nada harán. A menudo Él permite circunstancias hostiles para encauzar al santo en su voluntad. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios. Acepta y confía en Jesucristo, seguro será probado en la realidad. Seguir a Cristo es sentir tal como Cristo siente, y también es vivir como Él vivió. Solamente aquellos santos que estén más cerca al corazón del Señor podrán alcanzar una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, no un paraíso para otra vez perder. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios, lo mejor nuestro Dios, lo mejor de nuestro Dios. La gracia de Dios se manifiesta dándole oportunidad al hombre pecador de acercarse a través de la provisión que ella hizo. Y eso hace que el hombre acepte a
a todos aquellos que llegan de la forma que lleguen, y a pesar de debilidades y fracasos que muchos de nosotros tenemos en el camino, la gracia es lo que nos sigue manteniendo unidos. Entonces, a veces pensamos, qué desgracia este hermano. Y a veces yo imagino el pensamiento de David, ¿no? Aún por Saúl, que le perseguía, pero era una gracia a Saúl, porque Saúl le estaba ayudando a vencer su carne, a vencer. Cuánta cosa pasamos, hermano. Pero alguien se tiene que dedicar a hacer lío también, a hacer macana, a acusar o a juzgar, y que no seamos nosotros. Que nosotros realmente veamos la gracia de Dios en la vida de todos nuestros hermanos. Y bueno, por algo el Señor le tiene a cada uno en su lugar. Y vamos a continuar con... Ayer vimos en el libro otra vez de Hebreos, capítulo 13. Hoy vamos a ver en cuanto a la iglesia, vamos a ver ya en cuanto a lo que nos compete a nosotros. Habíamos visto lo que es el campamento religioso, en cuanto al mirar los judíos. Habíamos visto que en el campamento religioso ellos amaron más el santuario terrenal, las sombras, todos los muebles que ellos utilizaban para llevar a cabo las ceremonias del Antiguo Testamento. También habíamos visto que en ese campamento religioso del cual el apóstol Pablo les insta a salir a los hebreos, y eran hermanos, muchos de ellos, también había un velo de separación, había lejanía de Dios. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios y mucho menos ministrar allí, como hoy nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, a través de la sangre lo hacemos. Hoy tenemos libre entrada al trono de la gracia. Y también habíamos visto que ellos no pudieron abandonar el antiguo sacerdocio. Ellos quedaron bajo el sacerdocio levítico. Y habíamos visto que para ellos era una gran honra participar o pertenecer al sacerdocio. Era una deshonra ser echado del sacerdocio. Así en un momento le dice Dios a Israel. Pero nosotros somos incluidos en este sacerdocio a través de Cristo, que es el sumo sacerdote. Hay una nueva línea sacerdotal según el orden de Melquisedec. Este es el orden del cual nosotros formamos parte. Y encontramos que hoy nosotros estamos ofreciendo a Dios sacrificios, pero sacrificios espirituales. No te quede diferente, porque no ofrecemos nuestra fuerza, nuestro sacrificio, así como muchos hacen. Voy a ayunar 41 días porque más que el Señor es. Y ofrece al Señor, ay, entregué mi ayuno, dice. Y todo demacrado. Sacrificio terrenal, Dios no acepta. Dios acepta solo la vida de Cristo. Y Dios nos ha dado la fe, nos ha dado la nueva creación, nos ha dado todo lo que pertenece a la provisión de la cruz para que presentemos a Él sacrificios aceptos, agradables a Dios, y dijimos que esto era por medio de Jesucristo. Y habíamos visto también que este fue un servicio de adoración, el sacerdocio ordenado por Dios solo para Israel. Acá no tenían competencia los gentiles. Los gentiles, nosotros estábamos, habíamos visto, lejos, no podíamos adorar. No podíamos adorar porque no era para nosotros. Y especialmente podemos leer en Gálatas capítulo 6 para seguir, antes de entrar aquí en el capítulo 13 de Hebreos. Gálatas capítulo 6, y vamos a leer en el verso 12.
Gálatas capítulo 6 en el verso 12. Por eso, si alguien quería participar de este culto y de este servicio a Dios, tenía que pertenecer ser perteneciente al pacto que Dios hizo con Abraham. Especialmente tenía que circuncidarse, aún el extranjero. Dice en el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo les habla a los Gálatas diciendo en el capítulo 6, en el verso 12, todos los que quieren agradar en la carne. En la carne, hermano, no podemos agradar a Dios. Toda perfección carnal, Dios no recibe. Todo lo que es una apariencia exterior, no puede agradar a Dios. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Habíamos visto que este fue un sistema ordenado por Dios, el sacerdocio levítico, del cual participaban solamente los hijos de Israel, que eran conforme a la carne, ordenados para cumplir ciertas funciones, y Dios recibía en el tiempo de la dispensación de la ley. Pero ahora, estando bajo la gracia, no es por medio de la carne, no es por medio de lo que podamos ponernos en este cuerpo de carne o sacarnos de la vestimenta o de muchas formas, o de lo que comemos o de lo que... No es por medio de la carne, pero dice todos los que quieren agradar en la carne, a ver si podemos entender bien, estos obligan, por ejemplo, a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquellos que confiaban en la cruz, los cristianos que habían abandonado la manera que ejercía Israel bajo la ley y bajo el antiguo pacto, eran perseguidos por los judíos. Entonces, para no padecer persecución, muchos creyentes que eran establecidos por Pablo, por esta verdad tan preciosa, volvían atrás y empezaban a guardar maneras y formas que no son conforme a la verdad. Y dice en el verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Hermano, la única forma de guardar la ley es a través de Cristo. ¿Cómo? ¿Y qué significa esto? Bueno, la única forma de guardar la ley es obteniendo por fe la vida de Cristo que está en nosotros, recibiendo a Jesús. Cristo fue el único que cumplió la ley. Y nosotros tenemos una vida que cumplió la ley, que agradó completamente a Dios, que se ofreció como un sacrificio de olor grato, perfecto, fragante a Dios. Y Dios quedó satisfecho. Por eso cuando Jesús está en la cruz, dice, consumado es. ¿Sabe esa palabra consumado es? Significa tetelestai. Es. Y esa palabra significa hecho está, se cerró, ya se pagó todo completo. No hay más nada que agregar. Lo que nosotros podamos agregar en nuestra carne, en nuestro cuerpo humano, esto no habla de la carne, de la carnalidad, habla de nuestra forma humana, con nuestra humana fuerza, o vistiéndonos, o haciendo, o comiendo, no va a completar, ni va a agregar, ni va a quitar a lo que el Señor ya hizo en la cruz. El sacrificio de Jesús es completo. Y nosotros, hermanos, no necesitamos carnalmente o humanamente tratar de hacer cosas para sentirnos aptos o merecedores de la bendición de Dios. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, que daba promesa de bendición al que la guardaba. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así muchos buscan la perfección humana. Si la persona no es perfecta en toda su vida, en todas sus cosas, bueno, no es apta para que Dios le bendiga, y bueno, no es apta para que ande con nosotros también. Por eso es tan importante entender, hermano, que la perfección no es en la carne, en la humanidad,
En nuestro cuerpo humano no mora el bien y siempre va a haber imperfección. Ahora muchos la cubren de un manto de religiosidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, en el verso 17, le habla justamente a esta clase de hombre. Esto ocurre dentro del campamento. Estamos viendo dentro del campamento cómo se confía en este tipo de cosas. Y dice en el capítulo 2 de Romanos, en el verso 17, parece que Pablo está mirando a Saulo. Parece que se mira a sí mismo como un judío y habla como si ya hubiese entendido, y realmente él había entendido. Y aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas con seguridad en el conocimiento de la ley. Pero el conocimiento de la ley nunca puede tomar el lugar de su cumplimiento. Y te glorías. La gloria de ellos, en una ocasión Jesús les dice: ¿cómo podéis entender mi lenguaje si recibí gloria de los hombres? Por su vida aparentemente sin tacha, blanca como un hermoso sepulcro blanqueado. Te glorías en Dios. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley aprueba lo mejor. Y note cómo se sienten estas clases de personas. Y confías en que eres guías de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Ellos se sienten elevados y superiores. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así muchos toman aún la doctrina de la gracia de esta manera. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Note cómo la palabra mira el corazón, el interior del corazón. Porque ellos critican la forma exterior, quieren agradar en la carne. Y dice, todos tienen que ser perfectos en la carne, en su humanidad. Si no, no sirve. Todo lo que puedan hacer no sirve. Pero lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí, tú que enseñas a otro esto, ¿no tienes vieja creación? ¿No te das cuenta que tienes la misma debilidad? Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Porque el pecado no es solamente la acción, sino, hermano, el pecado que mora en nosotros, es la carne. Y eso es lo que hace que nosotros lleguemos a ser humildes hacia los demás. Porque entendemos que no somos mejores. Y dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Pero dónde? Si yo nunca adulteré. Bueno, en el corazón. Pero eso es escondido, no se ve. El apóstol Pablo está descubriendo la religiosidad del hombre. Y esto tenemos que descubrir en nosotros, para que nosotros podamos realmente hablar lleno de gracia. Porque es muy fácil, hermano, tratar de buscar la perfección en la carne, o sea, natural, y que todo parece un cuadro perfecto, pero interiormente, gracias a Dios por la sana doctrina, que mira más adentro. Gracias a Dios, porque si fuese en la carne, ¿cuántos podrían, hermano, hablar? ¿Cuántos? Pero gracias a Dios por la vida de Cristo, porque esa vida en el creyente es perfecta. Y Él va perfeccionándonos también. Pero esa vida que va siendo perfeccionada, hermano, no se gloría, porque no es aprobado el que se gloría a sí mismo. Tenemos una sola regla: nos gloriamos en Cristo Jesús. Y dice, no teniendo confianza en mi moralidad, en que yo soy bueno, nunca fallé. Por la gracia y la misericordia de Dios, quizás
no hicimos grande, pero nunca podemos decir que nunca fallamos, ¿no? Bueno, así vemos como ellos allí entendieron esto. Así es en el campamento religioso. Hay un sistema natural de perfecciones naturales. Por eso Dios había ordenado a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes que antes de ofrecer a Dios sacrificio, ellos tenían que ofrecer por sí mismos. Así habíamos leído ayer. Tenían que ofrecer por su humana debilidad. Y eso ya le ponía al nivel del otro pecador que venía a él a tratar de que le perdone al sacerdote a través de ese sacrificio. Por eso Pablo escribe a los Gálatas que ya no es así, para que no nos aferremos a las maneras del antiguo pacto, sino que todo lo que hacemos, hermano, podemos alcanzar todas las cosas a través del sacrificio completo y perfecto de Cristo. Dice en Hebreos, capítulo 9, en el verso 14. Hebreos, capítulo 9, en el verso 14. Está presentando aquí una mejor sangre. Y dice, cuánto más la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, así le llama, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios en nuestro lugar, limpiará vuestras conciencias de la necesidad de hacer obras muertas, de tratar de por fuera mostrarme bueno y santo, obras muertas, de tratar de, como comúnmente dice el religioso, una buena obra cubre una mala obra. No es así. Es la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que entender el valor de la sangre, no teóricamente. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia y nos dice, descansad y reposad en mi obra. Nosotros podemos venir con la cara descubierta a través de la vida de Cristo, a través de la sangre de Cristo aplicada a nuestro corazón, porque ella dice, limpiará de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Esto le habla a todos los hebreos, no importa si son de la tribu de Leví. Esto era un término nuevo para los hebreos, porque acuérdense que los únicos que podían servir al Dios vivo eran la tribu de Leví, los levitas, y de la tribu de Leví, la familia de Aarón, eran los que eran los sacerdotes, el orden sacerdotal. Pero acá le habla a los hebreos, a todos, a través de la sangre. Nosotros podemos tener limpia conciencia. Somos llamados atrás del velo, a penetrar de ese velo abierto en la presencia misma de Dios, y podemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales sin que la conciencia nos acuse, porque ya no tenemos que hacer obras muertas. ¿Qué hacemos? Pero alguien tuvo que hacer una obra para llegar a esto. Presentamos los méritos de Cristo. Entonces, en la nueva creación, en el poder de la vida nueva, bueno, empezamos a ejercer nuestro ministerio sacerdotal, porque no pertenecemos ya, hermano, para hacer todas esas ceremonias anteriores a la nación a la manera de la nación de Israel. No pertenecemos a la enseñanza de la nación terrenal de Dios. Nosotros somos una nación espiritual, tenemos maneras espirituales. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3, en el verso 20, tenemos que entender que hay un nuevo orden y aprenderlo bien, aprender el nuevo orden, el nuevo régimen de la gracia. Dice Filipenses capítulo 3, en el verso 20, mas nuestra ciudadanía, hoy está de moda tomar las costumbres judías. Algunos hermanos se lavan los pies. Imagínense, ponemos un cuentón ahí en la puerta, entra la hermana Daniela, sáquese los zapatos, vamos a lavar los pies. Está queriendo agradar en la carne. No es en la carne. Nosotros somos celestiales. ¿Y qué es lo que debemos procurar? Que la vida de Cristo crezca, porque eso agrada a Dios. Lo espiritual, Dios nos ve a través de Cristo, y no trabajo más en la vida humana del hombre,
Por supuesto que Él cuida porque este es templo del Espíritu Santo, pero debe rendirse a la nueva creación. No está preocupado si tenemos una sotana, si tenemos un velo, no está preocupado si usted tiene fracaso, porque ese fracaso no está en la vida de Cristo. Usted tiene que arreglar y arrepentirse delante de Dios, y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Quién? ¿Cómo le dice? Él, el justo, le dice así. Nos dice a nosotros, Él nos debe representar en el juzgado de Dios, en el juzgado celestial. Dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, no pertenecemos para guardar y tomar las formas del Antiguo Testamento a Israel. Pertenecemos a una ciudad, a una nación celestial. Somos el pueblo espiritual de Dios. Pero como hemos dicho, la iglesia ha hecho también, la iglesia visible, la cristiandad también, ha hecho de sí un campamento religioso. Porque muchos creyentes toman mayormente un carácter natural, visible, y le dan más importancia a ello que a lo espiritual. Y esto tristemente, hermano, cambia la imagen visible, pero no cambia lo que realmente a Dios le interesa, que es el hombre interior. Por eso en Colosenses dice, todas estas cosas tienen una buena reputación en cuanto a... Podemos leer en Colosenses capítulo 2, en el verso 20. Colosenses capítulo 2, en el verso 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, a las maneras del mundo, a las costumbres del mundo, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no hagas esto, no manejes, no comas, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos, y encima que le agregan más doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En la práctica nosotros nos damos cuenta cuando practicamos que no nos hace más fiel, no nos hace más espiritual, solo nos hace visiblemente, parece más justos delante de los hombres, pero en verdad es más religioso. Se destruyen con el uso, o sea, nos damos cuenta que cuando las estamos practicando no nos aportan nada a la vida espiritual, son inservibles. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Como hemos dicho, todo esfuerzo. Hay un hermano que ayunó más que el Señor 60 días. Hay un hermano que viene y 1 hora antes del culto está orando acá fervientemente y se siente importante en eso porque yo oré. Y así, cosas que, hermano, llevan solamente un esfuerzo y no reposan en la obra que es de gracia que el Señor hizo en la cruz. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, dice. Mire esta hermana que tiene la pollera tan larga, que es fiel, parece la que tiene la más larga, es la más fiel. No está mal usar pollera larga, hermana, muy lindo le queda a las hermanas. Pero toman esas cosas para como que le da cierta reputación, o si habla mucho en lengua, a veces todo el tiempo habla en lengua. ¿Hablar en lenguas está mal? No impidáis hablar en lengua, dice la palabra. Pero muchos hermanos toman las cosas visibles y las hacen como si fuese algo que es una reputación de que ellos son espirituales. Todo lo que es visible no es una seguridad, no nos da una seguridad de que nosotros o que otro sea espiritual. Dios pesa los corazones. Lo importante es el crecimiento, la manifestación del amor en el creyente. Y esto es tan difícil hoy, hermano, porque nos confundimos. Fácilmente somos llevados por la apariencia exterior de la carne.
hablando del cuerpo. Y por supuesto, el viejo hombre se siente, si yo siempre pongo este ejemplo, escuché una canción una vez de cuando el Señor entraba en Jerusalén y todos le aplaudían, y él iba arriba de un burro. Y yo me daba gracia porque el que cantaba la canción decía que el burro pensaba que le aplaudían a él. Y dice, qué burro eres, dice, no te aplaudían a ti, era el Señor, dice. Y así, hermanos, nosotros pensamos que por nuestra imagen nos van a aplaudir a nosotros y nos sentimos, oh, qué bueno que soy, dice. Qué burro eres, dice. Ojalá que sea el Señor y que no sea solo una religiosidad. Todas estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría que nos atrae porque pertenecemos a una élite, a un círculo cerrado que no todos pueden entrar, y porque ellos son muy sabios, muy santos, muy buenos. Tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad falsa, por supuesto, en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y los apetitos no solamente son apetitos inmorales, son apetitos religiosos. Nosotros siempre cuando hablamos de la carne pensamos en el pecado, la fornicación, la mentira, la ira, pero nos olvidamos, hermanos, de la religiosidad, nos olvidamos de la soberbia, del orgullo. Esos también son los apetitos de la carne. Y solo el mensaje de la gracia los descubre en nosotros. Si no fuera por este mensaje, hermano, la carne tiene su profundidad, hermano. No conocemos la profundidad de nuestra propia carne, pero gracias al Señor por la gracia. Podemos decir que hoy en la iglesia visible son gobernados por estos principios legales. La iglesia visible, por no establecerse en la gracia, por eso dice, buena cosa es establecer el corazón con la gracia. Se ha establecido en estas formas y maneras. Entonces pronto se transformó la iglesia visible también en un campamento religioso, donde impera, bueno, por supuesto, la legalidad, la condenación, las formas visibles. Y también vamos a hacer una comparación. La iglesia visible hoy pondera y se ensoberbece por las cosas terrenales, así como Israel no podía dejar su santuario terrenal por el santuario celestial. Bueno, la iglesia visible y la cristiandad también tienen un santuario terrenal majestuoso, agradable a la vista de los hombres, y le dan mucha importancia al edificio. Y usted va a ver que en el edificio, por lo general, lo llegan a venerar prácticamente de una forma muy, muy grande. Y cuando yo era chico, nosotros siempre dijimos, bueno, me voy a la iglesia, me voy a la iglesia, hasta que entendí que la iglesia éramos nosotros. Esto que está acá no es la iglesia. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí hay un santuario. El santuario no es hecho, la iglesia no está hecha de piedras terrenales, sino de piedras vivas. Y esto, hermano, usted puede decir es una tontera, pero va a ver que tiene mucho peso, porque de este principio vamos a arrancar bien. Muchos veneran, no, acá no podemos, ¿cómo va a comer caramelo la criatura? Está en la iglesia. Suelte eso, porque estamos en la iglesia, un lugar santo. Hermano, este lugar es santo porque nosotros, los santos, estamos acá. El día que nosotros no estemos,
si quiere venir el anticristo y hacer un asado acá en el medio, a mí no me va a molestar, porque esto no tiene validez sin la presencia del Señor. Y el Señor está en este lugar por causa de nosotros. Es un lugar separado para un uso especial. Sí, pero mientras estamos nosotros, vamos a hacer más grande nuestro salón, pero no es santo, porque como veneramos a veces las cosas terrenales, así como Israel, a la vista humana. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12 algunos versos en el verso 27. 1 Corintios capítulo 12 en el verso 27. Tenemos que darle su justo lugar. Y dice en 1 Corintios capítulo 12 en el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, la iglesia, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan a través de los dones del Espíritu, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Acá vemos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si nosotros, hermano, no estamos acá en el mundo, el día que la iglesia sea levantada conforme cada uno a su fila, acá no va a haber más iglesia. El tiempo de la iglesia llega hasta la mitad en cierta forma, porque es muy profundo, pero llega hasta la mitad de la tribulación. Cuando suben, después si usted quiere más precisión lo podemos hablar, cuando suben los 144.000 sellados y llenados con el Espíritu Santo de Israel, es la última fila de la iglesia. La iglesia empezó en el aposento alto con 120 judíos y terminará con 144.000 judíos. Empezó y terminó siendo judía. Pero no es que va a quedar acá, quedaron las iglesias vacías. No. La iglesia somos nosotros. 1 Corintios capítulo 3 en el verso 16. 1 Corintios capítulo 3 en el verso 16. Volvemos a leer acá. ¿No sabéis que sois, no dice que están, que sois todos reunidos, sois templo del Espíritu, sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo somos nosotros. ¿Y qué es esto? Este es el lugar de adoración. Este es un lugar donde el edificio, el salón, a veces no quiero decir salón porque parece el salón de los testigos de Jehová, pero este es un lugar que el Señor nos proveyó y que mientras estemos acá lo vamos a cuidar, y si no entramos vamos a tener que agrandar, y si se cae la pintura vamos a tener que volver a pintar. Pero hermano, esto va a quedar acá, pero la iglesia un día va a subir. La iglesia somos nosotros. Y trata el hombre por medio de los grandes edificios ya, hermano, carteles, a veces te parece que tienen luces de colores, hoy se estila llamar la atención por medio de estos lugares, y le dan importancia más al lugar que a la edificación espiritual de ese templo. Vamos a leer también en 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 5. 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 5. Es muy importante, no, hermanos, hablar correctamente y también enseñar ya desde pequeños. En la escuela dominical yo sé que las hermanas se encargan de enseñarles así. Y dice en el verso 5 del capítulo 2 de 1 de Pedro, vosotros también, está hablando a los creyentes, como piedras.
como piedras vivas. Hoy se estila el ladrillo que tiene su forma parejita y bueno, trabamos un ladrillo con otro ladrillo. Pero acá está hablando de la construcción hecha de piedra, donde tenemos que buscar. En Paraguay yo he visto unos muros hechos de piedra, hermano, y qué precioso. ¿Y cómo le busca el constructor que encaje piedra con piedra? Porque ninguna es igual. Y así la iglesia está hecha de piedras que son todas diferentes, crianzas diferentes, manera de pensar diferentes, nacionalidades diferentes, crecimientos espirituales diferentes, grado de amor, grado de fe diferentes. Pero el Señor nos edifica y nos une y forma un edificio, y el Espíritu Santo nos hace encajar. A veces vemos un hermano que nada que ver, al lado de un hermano que nada que ver. En el tiempo de la cautividad dice que los príncipes cuando vino Nabucodonosor y llevó cautivo al pueblo, dice que los príncipes se abrazaron a los estercoleros. Se manifestó la unidad porque estaban todos en grave problema. Y dice que el príncipe estaba abrazado con el estercolero que vendía estiércol, que quizá en otro momento dice: yo salid al lado mío porque vos tenés mal olor. Pero note, en la unidad en el Espíritu, cuando hay una verdadera unidad en el Espíritu, no nos importa tanto que el mal olor sino la fuerza que podemos hacer juntos. Qué bárbaro, ¿no? Qué linda la manera de Dios. Somos un templo. Bueno, también en el campamento religioso hay un lugar más santo que el resto. ¿Y cuál es ese lugar? Dicen que hay, como en el Antiguo Testamento, había un lugar santo y después estaba el lugar santísimo, solo el sacerdote. Y así nos enseñaron a nosotros. No allá arriba, yo acá abajo, hermano, te puedo permitir todo. Y muchos, quizá hay separados, hay hermanos que tienen vicios, hay hermanos que tienen debilidades, como nosotros no. Y le dice: bueno, vos tocá la guitarra, pero acá abajo no subas acá, porque es santo. Todo este pensamiento entró en la iglesia, pero pertenece al campamento religioso. Hoy, hermano, no hay un lugar más santo. No hay un lugar más santo, porque todos somos santos y todos estamos en la presencia de Dios con el santo de los santos. ¿Entiende, hermano? Este lugar no es más santo. Todo esto es santo. ¿Sabe por qué? Porque en el centro, ¿sabe quién está parado aquí en este lugar? ¿Sabe quién está en medio? Está el Señor. Y nosotros estamos alrededor. Si usted hace un círculo y pone un centro, todos los lugares alrededor del círculo son iguales. El lugar no es el más importante, el del pastor o el del ministerio. Bueno, en la antigüedad sí, bajo el antiguo pacto estaban los sacerdotes, estaban los levitas, y ellos tenían un lugar más importante. Pero hoy no es así. Eso se terminó, hermano. Y tenemos que entender que somos iguales. Tenemos diferentes ministerios, diferentes responsabilidades. Pero yo iba a una iglesia donde allá arriba se sentaba, le llamaban el ministerio. Y todo en una silla. Una Biblia grandota así. Mirando al pueblo como por debajo. Ustedes son el clero, los laicos, y nosotros somos los que mandamos, los caciques. Están los caciques y todo el resto de los indios. El único que se organiza así, bueno, es Satanás. Pero vamos a leer en Apocalipsis, vamos a leer el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que vamos a entender un poco más.
Capítulo 2 de Apocalipsis. Acá encontramos a Pérgamo, significa casada o unida muchas veces. Tiene muchos maridos. La iglesia casada con el Estado, casada con la hija de la ramera, se casa con todas las doctrinas. El ecumenismo está presente y por supuesto entra toda ese estrato, esas jerarquías con las que ellos se manejan. Hay un presidente, hay un vicepresidente, y si no se maneja así organizacionalmente, hay un papa, hay cardenales, bueno, no sé cómo se manejan, un apóstol, los pastores, y así. Y ahí, yo no soy pastor, yo soy apóstol, dice uno. Porque apóstol parece que hoy es lo más. Antes, cuando yo era chico, yo siempre digo reverendo. La iglesia de Pérgamo. Bueno, capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Están lo de Balaam, aquellos que predican por dinero y también que enseñan a fornicar, a cometer fornicación espiritual, a tomar como cabeza a un hombre, a una institución. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y cada uno de nosotros tendríamos que entender que la cabeza es Cristo, que no es un hombre, porque nosotros pensamos que el pastor es la cabeza. El pastor no es la cabeza. Y si algún pastor le dice yo soy la cabeza, usted dígale cabeza de chorlito. No, porque mi cabeza no es un hombre. Eso no quiere decir que el Señor no haya puesto pastores para sujetarse. Sí, hay que sujetarse a los pastores, a los ordenados por Dios, especialmente cuando enseñan la verdad. Si no enseña la verdad y le dice algo que no es conforme a la verdad, es mejor sujetarse a Dios antes que a los hombres. Ahí entra eso. Pero también en el verso 15 dice, y también tienes, Pérgamo las tiene todas prácticamente, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Tenemos que entender el interés de Dios. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? El Señor está mirando su iglesia, la cual Él compró y lavó por su propia sangre. Y Él quiere a su forma. Nosotros tenemos que hacer como a Él le agrada. Y acá encontramos al nicolaísmo. La palabra Nicolaos viene de la palabra laos, que es laico, y nico, que significa gobernador. Aquellos que gobiernan sobre el pueblo, usando una jerarquía. Y muchos pastores aún entran en la vida íntima de los creyentes, cómo debe hacer con su esposa, cómo debe hacer con su esposo, porque toman poder sobre su débil conciencia. Y muchas veces, y esto tenemos que entender también nosotros no podemos a los hermanos obligar a hacer cosas que no están preparados para hacer, aun cuando son cosas buenas. Dice la palabra, ¿tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo. A veces le pide, no, usted tiene que venir a ayunar. Vos tenés fe. Pero nosotros entendemos que los creyentes van a ir creciendo y a medida que crezca su fe, van a ir rindiéndose al Señor, no a nosotros. Nosotros no queremos gobernar sobre los hermanos. No. Nosotros somos un pueblo unido a la cabeza. Queremos agradar al Señor. Por eso estamos aprendiendo su palabra. No necesita usted tratar de escalar en un lugar. Porque yo estuve en la Asamblea de Dios un tiempo cuando era muy jovencito. Empecé en el banco.
Al poquito tiempo me dieron una credencial con un ticket que cada 6 meses se renovaba. Al poquito tiempo me pusieron para tocar la guitarra en la escuela dominical. Un poquito más adelante me pusieron a tocar la guitarra en el templo, pero tenía que llevar corbata. Al poquito tiempo me pusieron a cantar con los jóvenes, me hicieron parte del coro de la iglesia y me renovaron el ticket. Y al poquito tiempo escalé y fui dirigente de jóvenes. Al poquito tiempo ya me llevaban a los anexos para que yo atienda los cultos. Y al poquito tiempo el Señor en su gran misericordia me arrancó para no volver nunca más y me llevó a estudiar la palabra de gracia, a un lugar que yo doy gracias al Señor porque me abrió los ojos. Y ahí, hermano, me habían dado una carta de recomendación y me dio vergüenza mostrar la carta. Y ahí el Señor me tiró ahí abajo. Yo llegaba con todo mi corbata y después saqué mi corbata. Y el Señor hasta ahora me está transformando, ya estoy aprendiendo. Pero hermano, así se maneja el hombre. Nosotros no tenemos que manejar diferente, no hay estrato. El Espíritu Santo va a levantar más obreros, pero el Espíritu Santo no es que usted, porque usted predique, o porque usted sea diácono, o porque usted sea un portero, o porque usted sea un pastor, es más que los demás. Somos todos iguales. Y aquel que quiera ser primero y el mayor, ¿qué tiene que hacer? Será vuestro servidor. Así le dijo a los discípulos. Miren que en los reinos, los tronos quedan por sucesión. Está el Padre, muere el Padre, queda el Hijo. Así son en las naciones, dijo Jesús. Pero entre vosotros no será así. Parece que los hijos del pastor y el pastor son intocables. Y usted le ve a los hijos del pastor, bueno, mire. Usted le ve ahí, todo ahí, porque ya le enseñan que tienen que tener una imagen y salen peor. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos que son uno más. Enseñar, como dijo el hermano Darío, hay que darle un beso a los hermanos, hay que atenderle bien. Yo le escucho a la hermana Gisela, atender bien a los hermanos, porque vos no sabés cómo viene el hermano. Y yo sé que mis hijos ya saben, están esperando y usted va a recibir un abrazo de los tres, porque colaboramos juntos y ellos van a barrer. Y si tienen que ir y lavar algo, lo van a hacer, porque la mamá, nosotros queremos ver a Cristo realmente trabajando por amor hacia la iglesia, no un jefe. Tenemos que desechar la manera nicolaísta, porque el Señor la aborrece. El Señor mismo fue tierno, amante. Él es el pastor, el gran pastor de las ovejas. Aprendamos bien la gracia. Por más que seamos dos primeramente, va a ver que las ovejas después van a empezar a venir. Porque qué rico que está eso. Que, como decían los hermanos, qué lindo es poder decir, bueno, hermano, estamos aprendiendo bien. Qué lindo, hermano, qué esperanza tenemos entonces. Podemos llegar a reinar, porque de la comida somos lo que comemos, dijo la hermana. Si seguimos comiendo y alimentándonos bien de este mensaje, deje que los demás le miren según la carne. Usted mire a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Estamos bien, vamos bien, hermano. Y va a haber mucha lucha, pero vamos bien. No hay lugar santo en este lugar y un lugar santísimo. Todos los lugares son iguales. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10 en el verso 19. Hebreos capítulo 10 en el verso 19. Bueno, dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad. ¿A quién le dice? A los sacerdotes, a los fieles. ¿A quién le está hablando? A los hermanos. Hermano, dice.
Como cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, Padre nuestro, dice. No vaya a ser que algunos se sientan que son hijos porque son fieles y otros no. Dice Padre nuestro. Hay una gran familia en la cual el Padre está buscando comunión. Y dice, así que hermanos, todos teniendo libertad para entrar. Escuche esto, y si un judío estaba escuchando y cree, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oh, hermano, habrá saltado el judío cuando creyó. Pero yo soy de la tribu de Judá, no soy hijo de pastor. No importa. Y vos, a veces me preguntan, ¿tu mamá predicaba? ¿Tu papá predicaba? Mi mamá predicaba. Te digo, Timoteo tuvo su abuela y su madre, pero Jefté era hijo de una ramera. No importa de dónde venimos. Lo importante es que la sangre de Cristo nos abrió entrada en el lugar santísimo. Somos tan importantes para Dios, hermano. Podemos servir con limpia conciencia. No, nadie le puede jugar. El que le juzga es porque no entiende. No, tampoco se ponga a pelear. Pero usted sepa bien sobre qué base hacemos lo que hacemos. Que nadie le juzgue por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que nos ampara, que es Cristo, el único y verdadero sacerdote. Bueno, en este campamento religioso hay una casta, hermano. Siempre hay una casta religiosa que manda, así imitando, como hemos dicho, a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Acá no hay, parece que somos de mi ley, acá no hay casta, hermano. No hay casta. Todos, el día que el Señor me lleve a mí, el Señor va a levantar otro así. Y si no, el que pase el que sigue. Porque no hay una casta. No tienen por qué heredar los hijos el ministerio de los padres. El Señor tiene que guiar, tiene que haber libertad. Cuando hay una casta, siempre gobiernan los mismos, y el Espíritu Santo no tiene libertad de decir, separadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo a propósito dijo primero a Bernabé, porque era tiempo todavía de Bernabé. Nosotros como hombres, si sabíamos el propósito de Dios, hubiésemos dicho primero a Saulo y después a Bernabé. Por eso tenemos que dejar al Espíritu Santo tener libertad. No hay una casta como en el campamento religioso. Por eso la invitación es, salgamos pues de ese ambiente. Porque a veces nos da esa gana de pertenecer a eso. Vemos, pero está lindo. Y necesitamos luego la cobertura de ellos, porque nos minimiza. Y por supuesto tenemos que agradar a los hombres. Necesitamos su cobertura, necesitamos su apoyo, y si ellos no nos apoyan y el hombre apoya a otro hombre, pero nuestro apoyo tiene que ser el Señor. ¿Quién nos va a sostener, hermano? ¿Quién le sostuvo cuando el hombre que le apoyó ya no le apoyó más? Le apoyó el Señor, y el Señor le va a seguir apoyando. Entonces, hermano, tenemos que aprender bien, fuera de la manera de los religiosos. Ahora vimos conforme a la iglesia, estos lugares hacen ídolos de los obreros, de los hombres. Le reconocen en su humanidad, y se llaman así, como lo vuelvo a decir, se llaman de muchas formas, y tratan, por supuesto, de hacer muchas cosas que impresionan a otros. Salgamos de este sistema, fuera del campamento. Para terminar, vamos a leer en Mateo capítulo 18, en el verso 20. Evangelio de Mateo capítulo 18, en el verso 20. Note qué hermoso verso que vamos a leer, porque dentro del campamento hay muchos, pero de a poco el Espíritu Santo va sacando a aquellos
que van a participar del vituperio del Señor. Capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en el verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Cómo empezamos esta reunión? En el nombre de Jesús. Nos hemos congregado y dice donde hay 2 o 3. Hoy somos más que 2 o 3. Gracias al Señor. Pero si llegamos a ser 2 o 3, imagine. Congregados, reunidos en su nombre. Allí estoy yo. ¿En dónde? ¿Dónde está? En el medio. Y usted cuando hace una fila, nosotros en la escuela hacíamos la fila así, tomábamos distancia. Hoy ya no se hace así. Usted va a la escuela, están todos así. Pero nosotros silencio porque teníamos que ser bandera de la patria. Ahí estábamos, todos teníamos que recitar. Un silencio había, hermano. Y bueno, y había primero, segundo, tercero. Pero en la fila militar, usted va a ver que la fila militar es uno al lado del otro. Hay una igualdad. Todo el mismo corte Carlito. Todos iguales, ¿no? Porque hay un solo general. El general está en el medio. Y luego todos somos iguales delante del Señor. ¿Hay diferentes grados de crecimiento? Sí. Cada soldado tiene una habilidad diferente. Pero cuando nos reunimos, cuando hay 2 o 3 o 20 o 100 y se reúnen verdaderamente con este pensamiento, el Señor es el centro. No hay anexo. Dice, mi anexo, no. Nosotros estamos anexados, unidos al Señor. No hay una iglesia central, no hay una iglesia madre, no hay una iglesia padre. El centro es Cristo. Y si nos reunimos alrededor de Él, yo no tengo la menor duda de que el Señor va a obrar en nuestra vida y va a culminar y perfeccionar la obra que Él comenzó, pero fuera del campamento. Hay un requisito. Jonatán tenía que ir fuera, pero no quiso llevar el vituperio. ¿Estamos dispuestos? Bueno, contestémosle al Señor. Que el Señor bendiga la porción. Quiero aprender la verdad para vivir, aun sin entenderlo todo. Quiero creer, abandonar la razón, reconocer el error, someter mi voluntad a la verdad. Quiero saber lo que Dios quiere que sepa. No quiero perderme nada, nada de Él. La buena enseñanza anhelo se manifiesta en mi vida. En el Espíritu queda mucho por saber. Guardando silencio, esperando en Dios la verdad total, no tarda en llegar. Apacible y dulce, así es mi Señor. Él es la verdad total. La opresión es el precio de la
verdad. Cuanto mayor es la luz, se sufre más. Aunque oscura sea la noche, seguro vendrá la aurora, la traerá el Señor. Puedo confiar sobre lo que Dios promete, esperaré. Si anhelo ganar a Cristo, debo obedecer. Solo el Espíritu Santo podrá completarme en todo. Mi fuerza en la carne es nada, solo es confusión. Guardando silencio, esperando en Dios la verdad total, no tarda en llegar. Apacible y dulce, así es mi Señor. Él es la verdad total.